Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha fascinado a muchísima gente, sobre todo a los seguidores de las series turcas y de una de las parejas más queridas de la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a hablar del padre de Hande, Kaya Erçel, y sobre todo, de la opinión que tuvo sobre Kerem Bürsin. Y les aviso, la cosa se pone interesante. Para los que son nuevos por aquí, en este canal nos encanta el mundo de las telenovelas turcas, analizamos a fondo los dramas, los romances, las polémicas y por supuesto, a nuestros actores y actrices favoritos. Si te apasiona este universo tanto como a mí, este es tu lugar. Así que antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso chisme, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Además, así no se perderán ninguna de las novedades y análisis que preparamos con tanto cariño. Bien, ahora sí, pongámonos serios. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, y esa magia traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas también en la vida real. Su relación fue objeto de mucho interés, de muchísimos rumores y, obviamente, de la atención de todos los medios. Pero, ¿qué pensaba la familia de Hande sobre todo esto? ¿Cómo se sentía el padre de Hande, Kaya Erçel, al respecto? Pues bien, la verdad es que la figura paterna siempre es crucial, y en este caso, la opinión de Kaya Erçel era algo que todo el mundo quería saber. Después de todo, Hande es su hija y como padre, su opinión sobre la persona con la que su hija comparte su vida es, sin duda, muy importante. La relación entre Hande y Kerem fue bastante intensa, con momentos muy bonitos y otros no tanto, como suele ocurrir en la vida real. Pero lo que más nos interesa es cómo se desarrollaron las cosas en el ámbito familiar. Kaya Erçel aprobaba esta relación. ¿Qué opinaba de Kerem Bürsin como persona? Investigando un poco y recurriendo a entrevistas, fotos y declaraciones de la época, podemos hacernos una idea bastante clara de cómo se sentía Kaya. Y prepárense porque la verdad es que la información que tenemos es un poco contradictoria, lo que hace que la historia sea aún más interesante. En un principio parece ser que la relación de Hande y Kerem fue bien vista por la familia Erçel. Se vieron fotos de Kerem compartiendo momentos con Hande y su familia, participando en reuniones y eventos familiares, lo cual indica que la relación era, al menos inicialmente, cordial y aceptada. Incluso hubo momentos donde Kaya Erçel demostraba un cariño implícito hacia Kerem, tal vez con algún comentario en redes sociales o mostrando apoyo público a la pareja. Esto, por supuesto, generó muchísima alegría entre los fans, que veían en esta aprobación familiar una señal de que la relación iba viento en popa. Asterisco asterisco los primeros indicios de aprobación, momentos familiares y gestos públicos asterisco asterisco. Para entender mejor la dinámica inicial, es importante profundizar en esos primeros momentos de la relación, donde la aprobación de Kaya Erçel parecía evidente. La presencia de Kerem en eventos familiares es un claro indicio de que la relación era aceptada. Estas reuniones no son simplemente encuentros casuales, implican una cierta integración en el núcleo familiar, un reconocimiento tácito de la importancia de Kerem en la vida de Hande. Además de las reuniones, se observaron gestos públicos que reforzaban esta idea de aceptación. Aunque no se trata de declaraciones explícitas y directas, pequeños detalles como me gusta en publicaciones de redes sociales donde aparecían Hande y Kerem juntos, o incluso algún comentario sutil de apoyo, eran interpretados por los fans como señales positivas. Estos gestos, aunque mínimos, son significativos, ya que reflejan un cierto grado de aprobación y cercanía. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien preciado. Por lo tanto, cualquier gesto público, por pequeño que sea, adquiere una mayor relevancia. La aprobación inicial de Kaya Erçel, aunque no fuera expresada de manera abierta y explícita, fue interpretada por los seguidores como una bendición tácita para la relación. Esto, a su vez, contribuyó a fortalecer la imagen de una pareja estable y consolidada, con el apoyo de sus respectivas familias. Asterisco asterisco la presión de la fama, el escudo familiar ante el escrutinio público asterisco asterisco. La popularidad de Love is in the Air y la posterior atención mediática sobre Hande y Kerem, inevitablemente, ejercieron una gran presión sobre la pareja y, por extensión, sobre sus familias.
La exposición constante, los rumores, las especulaciones y el escrutinio público constante pueden ser abrumadores, incluso para las personas más preparadas para la fama. En este contexto es natural que los padres, como Kaya Ercel, asuman un papel protector, actuando como un escudo para sus hijos. Esto puede manifestarse de diversas maneras, desde la defensa pública de la pareja ante las críticas, hasta la precaución en la participación en eventos públicos o en la gestión de las redes sociales. La protección familiar es un instinto básico y primordial. Un padre especialmente siente la necesidad de resguardar a sus hijos de cualquier peligro o amenaza, ya sea real o percibida. En el caso de Hande y Kerem, la amenaza era el constante acoso de los medios, los rumores y las expectativas del público. Es probable que Kaya Ercel, ante esta situación, se haya mostrado más cauteloso y reservado. La prudencia es una herramienta útil para proteger la privacidad y el bienestar emocional de su hija. Evitar la sobreexposición mediática, no participar activamente en la creación de rumores y mantener una postura discreta son estrategias que en muchos casos buscan mitigar los efectos negativos de la fama. Asterisco asterisco las contradicciones, rumores, especulaciones y la versión de los medios asterisco asterisco. A medida que la relación de Hande y Kerem se consolidaba y se convertía en un tema recurrente en los medios, comenzaron a circular rumores y especulaciones sobre la verdadera opinión de Kaya Ercel. La prensa turca, conocida por su afán de crear titulares sensacionalistas, se encargó de alimentar estas historias, a menudo basándose en fuentes poco confiables o en simples interpretaciones de gestos y declaraciones. Estos rumores sugerían que Kaya Ercel no estaba completamente de acuerdo con la relación de su hija, o que al menos tenía ciertas reservas al respecto. Las posibles causas de estas reservas eran variadas, desde la protección natural de un padre, hasta diferencias de personalidad o estilos de vida. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. La prensa ávida de noticias a menudo recurre a fuentes dudosas, interpretaciones subjetivas y la creación de historias sensacionalistas para atraer la atención del público. En este contexto es difícil discernir la verdad de la ficción, y la opinión real de Kaya Ercel se convirtió en un enigma. Las contradicciones en la información disponible dificultaron aún más la tarea de obtener una imagen clara. Por un lado, se mostraban fotos de Kerem compartiendo momentos familiares, lo que sugería una buena relación. Por otro lado, se filtraban rumores que indicaban lo contrario. Esta ambivalencia generó confusión y alimentó las especulaciones. Asterisco asterisco las posibles razones detrás de las reservas, un análisis profundo asterisco asterisco. Analizando la situación, podemos identificar varias razones que podrían haber influido en la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin. Estas razones, aunque no son definitivas, nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la situación. Asterisco 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 protección paternal asterisco asterisco como mencionamos anteriormente, la protección que un padre siente por su hija es un instinto natural y poderoso. Kaya Ercel, al igual que cualquier padre, seguramente se preocupaba por la felicidad y el bienestar de Hande. La fama y el escrutinio público pueden ser perjudiciales para la salud mental, y un padre querría asegurarse de que su hija estuviera bien protegida. Podría haber tenido dudas sobre la capacidad de Kerem para manejar la presión, o simplemente sobre la compatibilidad de la relación a largo plazo. Asterisco 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 diferencias de personalidad asterisco asterisco Kerem Bürsin es conocido por ser una persona extrovertida, carismática y con una fuerte personalidad. Kaya Ercel, por otro lado, parece ser una persona más reservada y discreta. Es posible que estas diferencias de personalidad hayan generado ciertas tensiones o malentendidos. La forma en que cada uno se relacionaba con el mundo, sus valores y sus prioridades podrían haber sido diferentes. Asterisco 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 estilos de vida asterisco asterisco la vida de una celebridad es muy diferente a la vida de una persona común. Los horarios, las responsabilidades, la exposición mediática y la presión social pueden ser abrumadores. Kaya Ercel, al ser una persona más discreta, podría haber tenido ciertas dudas sobre si Kerem y Hande, con sus agitadas agendas, podrían mantener una relación estable y duradera. Asterisco 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 influencia externa asterisco asterisco la prensa y las redes sociales jugaron un papel importante en la creación de rumores y especulaciones. La información fragmentada y a menudo contradictoria, sumada a la interpretación subjetiva de ciertos detalles, dificultó la tarea de conocer la verdadera opinión de Kaya Ercel. Es posible que ante tanta información,
Kaya haya sentido la necesidad de protegerse y proteger a su familia, adoptando una postura más reservada. *** El papel de las redes sociales, un reflejo o una distancia, ***. Las redes sociales en la era digital se han convertido en un escaparate de la vida pública y privada de las celebridades. La ausencia de interacciones o la falta de me gusta en las publicaciones de Kerem Bürsin por parte de Kaya Ercel fueron interpretadas por algunos como una señal de distancia. Sin embargo, es importante ser cautelosos al sacar conclusiones basadas en este tipo de detalles. La falta de interacción en redes sociales no siempre es un reflejo de la realidad. Es perfectamente normal que una persona no siga activamente las redes sociales de todos sus familiares, amigos o parejas de sus hijos. Puede haber diferentes razones para ello, desde una falta de interés, hasta una priorización de la privacidad o simplemente una falta de tiempo. Además, las redes sociales no siempre reflejan la verdadera dinámica familiar. En muchos casos, la comunicación y el cariño se demuestran de otras maneras, en persona o a través de otros canales. Juzgar una relación familiar basándose únicamente en la actividad en redes sociales sería simplista y posiblemente inexacto. Es importante recordar que la privacidad es un derecho fundamental, y que cada persona tiene derecho a gestionar sus redes sociales como mejor le parezca. La falta de interacción en redes sociales no debería interpretarse automáticamente como un signo de desaprobación o distanciamiento. *** Después de la ruptura, el apoyo incondicional de un padre ***. La ruptura entre Hande Ercel y Kerem Bürsin, aunque dolorosa, también reveló el papel fundamental que Kaya Ercel jugó en la vida de su hija. Después de la separación, se pudo observar una mayor presencia de Kaya en la vida de Hande. Acompañándola a eventos, demostrando su cariño y protegiéndola ante los medios, Kaya demostró un apoyo incondicional. Este apoyo se manifestó de diversas maneras. Kaya estuvo presente en eventos públicos importantes, acompañando a Hande y demostrando su cercanía. Protegió a su hija de las preguntas intrusivas de la prensa, actuando como un escudo frente a los medios. Y sobre todo, le brindó su amor incondicional y su apoyo emocional. En momentos difíciles, la familia es un refugio seguro. La presencia de Kaya Ercel en la vida de Hande, después de la ruptura, demostró la fortaleza del vínculo paterno-filial y la importancia del apoyo familiar en momentos de crisis. La prioridad de Kaya siempre fue la felicidad y el bienestar de su hija, y su presencia constante fue una clara muestra de ello. *** Conclusiones. Una opinión ambivalente, un padre protector ***. En resumen, podemos decir que la opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin fue, como mínimo, ambivalente. Si bien al principio parece que la relación era aceptada y cordial, con el tiempo surgieron rumores y especulaciones sobre posibles diferencias de opinión. La información disponible es fragmentada y a veces contradictoria. Sin embargo, lo que sí es claro es que Kaya siempre priorizó la felicidad de su hija y estuvo a su lado, tanto en los buenos como en los malos momentos. Su papel como padre protector se mantuvo firme, y su apoyo incondicional demostró la fuerza del vínculo familiar. La historia de Hande Ercel y Kerem Bürsin, y la participación de Kaya Ercel en ella, nos enseña la complejidad de las relaciones familiares y la importancia del apoyo y el amor incondicional. Aunque no podemos saber a ciencia cierta cuál fue la opinión completa de Kaya sobre Kerem, sí podemos asegurar que siempre priorizó la felicidad de su hija y estuvo a su lado en cada paso del camino. *** Reflexión final. La humanidad detrás de las estrellas ***. Es importante recordar que detrás de las cámaras, los focos y la fama, se encuentran personas reales, con sentimientos, preocupaciones y expectativas. Los padres, como Kaya Ercel, son protectores de sus hijos, y buscan lo mejor para ellos. La historia de Hande y Kerem, y la participación de Kaya en ella, nos recuerda la importancia de la privacidad, la prudencia y el respeto en un mundo donde la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras. La opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, independientemente de cuál fuera, es solo una pieza más del rompecabezas. Lo realmente importante es el amor incondicional que un padre siente por su hija, y el apoyo que le brinda en cada paso del camino. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida personal de Hande Ercel y Kerem Bürsin. Como siempre, hemos intentado analizar la información disponible, desde la perspectiva más objetiva posible, y les hemos dado nuestra opinión sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que Kaya Ercel aprobaba totalmente la relación de su hija con Kerem? ¿Creen que hubo algún tipo de conflicto familiar? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ningún contenido. Su apoyo es muy importante para mí. Y por supuesto, estén atentos a los próximos vídeos, porque tenemos mucho más contenido interesante sobre las series turcas preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.